Y porque le digo, estoy oyendo el chisme, pero no oigo bien. Hablen más claro. Bueno, vamos a ver esto. Tenemos como psicosis. Las psicosis son enfermedades mentales que pueden alterar el pensamiento, la conducta, el lenguaje o percepción que cursan con una pérdida del juicio de la realidad. Esto es lo más importante. Juicio de la realidad es la capacidad que tenemos para discernir cuando algo es extraño o anormal. Los pacientes pierden esta capacidad y por más extraños que sean sus síntomas, ellos los perciben como si fueran reales. Ojo, las psicosis no son exclusivas de los trastornos psicóticos, también pueden formar parte de otras enfermedades. Los síntomas psicóticos clásicos son las alteraciones de la percepción, es decir, todo lo que el paciente escucha, siente, lo que puede ver, lo va a percibir de otra manera, y las alteraciones del contenido del pensamiento, que se conocen también como delirios y ya los vamos a explicar más adelante. Las alteraciones de la percepción tienen varios niveles. Primero tenemos la ilusión, que es cuando el paciente percibe de manera errónea un estímulo que sí existe. Por ejemplo, tú bebes bastante alcohol y alguien te toca el brazo y tú sientes como adormecido el brazo. El estímulo sí existe, pero tú lo sientes de manera diferente. Otro ejemplo sería cuando tú ves las nubes y dices que una nube tiene forma de elefante. Eso no es verdad, pero es algo que tú interpretas, tienes una percepción diferente. Hasta cierto punto es fisiológico. Después tenemos las alucinosis. Las alucinosis, en cambio, tú percibes un estímulo que no existe, pero conservas el juicio de la realidad. Un ejemplo sería cuando un paciente se droga con LSD o tiene alguna lesión del lóbulo temporal, o bueno, en fin, el paciente ve un elefante flotando en el cielo o ve que las paredes de su habitación se ponen rojas, se distorsionan de alguna manera o tiene vértigo y las cosas giran alrededor. El paciente ve todo esto, pero es consciente de que no es real, de que algo le está pasando. En cambio, la alucinación sería el último nivel. Aquí el paciente ve igual distorsiones de estímulos que no existen, pero perdiendo el juicio de la realidad. Aquí el paciente es completamente inconsciente de que las voces que escucha en su cabeza o que las imágenes que ve de personas que no existen, realmente él piensa que todo esto es real. Esta es la diferencia y me parece importante que aclaremos algunos tipos de alucinaciones. Tenemos primero las auditivas, que son clásicas de la esquizofrenia. El paciente escucha voces que le dan órdenes o que le insultan, también de los trastornos afectivos. Las visuales, que son más clásicas de los tóxicos, también del delirium. Estas sobre todo son espectaculares en el paciente anciano que está ingresado en el hospital. Las táctiles, en forma de hormigas que te caminan por el cuerpo, clásicas de la intoxicación por cocaína. También hay las alucinaciones olfativas o gustativas, que son clásicas de afectaciones localizadas en el lóbulo temporal, como la epilepsia lóbulo temporal mesial, o también en la depresión psicótica. Y también tenemos otras alteraciones de la percepción, como las sinestésicas, donde el paciente percibe que sus órganos se mueven, clásico de la esquizofrenia. También la eautoscopia, donde el paciente puede observarse a sí mismo desde afuera. Esto es clásico de lesiones del cuerpo calloso. También tenemos las alteraciones ligadas al sueño, la metamorfopsia, donde el paciente percibe que los objetos a su alrededor han cambiado de forma y tamaño. Un ejemplo clásico de metamorfopsia es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Por si acaso no hayan escuchado esto, el síndrome existe, les invito a leerlo. Es cuando en los niños ocurre una infección por Epstein-Barr, aunque también tiene otras causas, y los niños comienzan a tener este tipo de alteraciones de la percepción, ven todo un mundo distorsionado. Y finalmente la poliopía, donde el paciente tiene alteraciones en un hemicampo donde puede ver imágenes múltiples. Esto también es clásico de lesiones orgánicas cerebrales, principalmente en el lóbulo occipital. Y en cuanto a los delirios, también se conocen como ideas delirantes, porque eso son justamente alteraciones del contenido del pensamiento. Los delirios son creencias falsas, que son irrebatibles a la lógica y que el paciente las basa en una inferencia errónea de la realidad. Es decir, son ideas que el paciente, por más que tú le expliques y por más que la idea sea descabellada, el paciente persiste con la idea y no se la puede sacar de la cabeza. Dos ejemplos clásicos de delirio son el delirio de persecución, cuando el paciente se siente perseguido, piensa que hay una institución o de pronto extraterrestres que quieren atraparlo y hace que todo lo que percibe, todo lo que ve, oriente a esa idea, la apoye. Por ejemplo, entra a una cafetería y piensa que todos los que están ahí estaban esperando que él entre y lo quieren atrapar. Otro delirio que es bastante frecuente es el delirio hipocondriaco, también llamado delirio somático, donde el paciente piensa que está enfermo y todo el tiempo está yendo a consulta, quiere que le hagan exámenes de todo, siempre se está midiendo la temperatura, la presión arterial. Son pacientes realmente muy frecuentes en la consulta. Esto de los delirios lo vamos a ahondar mejor en la parte de paranoia. Así que, bueno, ya que sabemos toda esta introducción, ahora sí podemos pasar a hablar de la esquizofrenia.
La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica que no tiene como tal una etiología completamente establecida, pero sí podemos decir que no es ni congénita ni adquirida, sino que es una conjunción de las dos. Existen pacientes que tienen una vulnerabilidad de nacimiento y que a lo largo de su vida enfrentan situaciones estresantes que pueden desencadenar la enfermedad. Como tal, la esquizofrenia va a ocurrir por alteración en las vías de la dopamina, que estas vías las voy a explicar mejor más adelante en el video cuando veamos los fármacos para su tratamiento, para poder entender mejor cómo funciona y cómo se puede controlar. Entonces, el paciente tiene un trastorno genético de base. Se dice que si tiene un familiar de primer grado con esquizofrenia, tiene un riesgo de 70-80% de padecerla, y esto sobre todo si tiene daño del sistema nervioso a manera temprana, como infecciones virales, daño obstétrico o enfermedades neonatales que afecten el sistema nervioso. Después, el paciente, cuando sea adulto o adolescente, va a tener algunos factores estresantes desencadenantes como el uso de sustancias tóxicas o problemas psicosociales, principalmente los que son problemas para integrarse en la sociedad o problemas socioeconómicos, que van a ser los que finalmente desencadenen en esquizofrenia. Los síntomas de la esquizofrenia se manifiestan como alteraciones del pensamiento, conducta y lenguaje, que ya los vamos a ver más adelante, pero es importante que como diagnóstico la esquizofrenia tiene que presentar estos síntomas por más de 6 meses, así se define. ¿Y esto por qué? Para poder descartar todos los trastornos que se parecen a la esquizofrenia, o sea, todos los que hacen síntomas psicóticos, que son bastantes, todas las alteraciones por tóxicos, trastornos afectivos, daños orgánicos del cerebro, en fin, vamos a denominar a los síntomas psicóticos que duren menos de un mes como psicosis breves, y aquí entrarían la mayoría de los que no son esquizofrenia. Y de 1 a 6 meses son los esquizofreniformes, que la mayoría de estos van a ser los que terminen siendo diagnosticados como esquizofrenia. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas específicos. Los síntomas de la esquizofrenia los podemos dividir en 2 grandes grupos, los positivos y los negativos. Esta diferencia es muy importante para el pronóstico y el tratamiento. Los síntomas positivos son aquellos que no forman parte de las funciones psíquicas normales, y los negativos, los que son funciones psíquicas que se deterioran. Expliquemos esta diferencia con un ejemplo. Un síntoma positivo son las alucinaciones, que el paciente presente percepción de estímulos que no existen. Esto no es una función cerebral, esto es algo completamente alterado. Como dijimos, las más frecuentes en la esquizofrenia son las auditivas, y un síntoma negativo sería la pobreza del lenguaje. Es decir, el paciente ya tenía un léxico, ya tenía un lenguaje, una función psíquica normal que se ha deteriorado. ¿Entiendes la diferencia? Pobreza del lenguaje quiere decir que el paciente cada vez utiliza menos términos, menos palabras para expresarse, cada vez habla menos. Bueno, además de las alucinaciones, como síntomas positivos, tenemos a los delirios como estas ideas persistentes, el más frecuente el delirio de persecución, y también hay otros delirios que se asocian a este como el delirio de Capgras, donde el paciente cree que sus familiares y conocidos han sido sustituidos por dobles exactos. También tenemos el delirio de Fregoli, donde el paciente piensa que las personas que lo están persiguiendo tienen la capacidad y potestad de tomar distintas formas y personas. Se parece bastante, de hecho se asocia mucho a esta idea de la persecución. Después tenemos a la catatonia, que esto es un síndrome psicomotor en el que el paciente pierde la reacción ante los estímulos. El paciente está quieto, está inmutable, no le importa nada a su alrededor, no reacciona ante nada. Después tenemos la disgregación, donde el paciente pierde la idea global del discurso. Es decir, una disgregación es que el paciente comience a hablarte de una idea, se salta otra idea sin que haya una conexión entre estas ideas y se pierde el significado global del discurso. Y finalmente las conductas extrañas también se considera síntoma positivo, que es cuando el paciente se pone con comportamientos extravagantes, comportamientos que son completamente ilógicos. Estos serían los positivos. Y los negativos son la pobreza del lenguaje, como ya mencionamos, el aplanamiento afectivo, el paciente cada vez se vuelve más aislado socialmente, pierde la capacidad de entender a los demás, la apatía, pierde la capacidad de disfrutar del placer, anedonia. Como dijimos, todas estas son funciones que se han ido deteriorando. Tenemos también déficit de atención y descuido del aseo personal. Estos serían los negativos. Ahora, ¿cómo se presentan positivos y negativos en un paciente? Esta gráfica nos muestra cómo se presentan los síntomas en la historia natural de la esquizofrenia.
Como tal, la esquizofrenia tiene tres fases: una prodrómica, una psicótica y una residual. Primero tenemos la prodrómica, donde el paciente comienza a tener pequeñas alteraciones en el comportamiento y en la personalidad. Poco a poco comienza a abandonar las actividades sociales y a tener mayor preferencia por quedarse solo e investigar temas que para él no eran tan importantes en el pasado. Después, en un determinado momento, va a aparecer el primer brote psicótico, es decir, cuando recién aparecen los síntomas positivos. Esta aparición del primer brote se le va a conocer como el trema. A partir del trema, el paciente tiene los delirios, alucinaciones, catatonia, depende de cada paciente, que estos van a ceder después para que el paciente a partir de aquí no vuelva a ser el mismo de antes. Aquí, después de la fase psicótica, viene la fase residual. El paciente, como te digo, no vuelve a ser el mismo de antes, tiene un claro predominio de síntomas negativos y en cualquier momento pueden aparecer de nuevo los positivos y así sucesivamente. El paciente, con el pasar de los años, se va deteriorando más. Su actividad social, laboral, afectiva, todo se va a ir deteriorando más, excepto que nosotros demos un tratamiento oportuno. Ahora, también es importante destacar que las esquizofrenias no todas son iguales, tienen varios tipos de presentación y que destacan estos tres principales, que son la esquizofrenia paranoide, que esta es la típica esquizofrenia, la más frecuente, la más conocida, la que sale en las películas. Esta se presenta principalmente como síntomas psicóticos, es la más frecuente y la de mejor pronóstico. Esta es la que no deteriora tanto la vida del paciente y responde mejor al tratamiento. Después tenemos la hebefrénica o desorganizada. Esta es la esquizofrenia la peor. Esta se caracteriza más por una desorganización de la conducta y afecto aplanado. Este es el paciente más extraño, este es el que tiene un aspecto físico más diferente, más desinhibido, este es el paciente con ideas más desorganizadas, es decir, este es el paciente que es menos compatible con la sociedad. La esquizofrenia hebefrénica es más frecuente que aparezca a inicio precoz, es decir, la adolescencia, y es la de peor pronóstico porque es la que menos responde al tratamiento. Y finalmente tenemos la catatónica. La catatónica se predomina pacientes con síntomas catatónicos, pacientes que están, en cambio, sentados en una silla o acostados viendo el espacio, sin ninguna idea, sin ninguna reacción ante estímulos externos, no les importa nada de lo que esté pasando. Esta es la menos frecuente y no responde bien a los tratamientos farmacológicos, sin embargo, sí responde bien a otros tipos de terapia como la terapia electroconvulsiva. Y finalmente tenemos que diferenciar a estas tres de la etapa residual, que vendría a ser esta región de la gráfica, donde solo vamos a ver los síntomas negativos y que es el final común de todos los tipos de esquizofrenia. Y tenemos también la esquizofrenia indiferenciada, que es el término que vamos a acuñar cuando no podemos establecer uno de los tres, sino sea una mezcla de varias características de estos tipos. Ahora que hacemos esto, podemos pasar a ver cómo es el manejo del paciente esquizofrénico. En cuanto al diagnóstico, vamos a hacerlo al revés. En lugar de buscar diagnosticar esquizofrenia, vamos a hacer lo contrario. Vamos a buscar descartarla. Tenemos que buscar otros cuadros que se parezcan, los esquizofreniformes. Con esto tenemos que pedir estudios de laboratorio para descartar cualquier enfermedad orgánica o consumo de tóxicos. También técnicas de imagen para ver si es que hay algún daño evidenciable a nivel de cerebro que explique el trastorno, ya que el diagnóstico como tal de esquizofrenia tiene bastante estigma social. Es como decirle a una persona que tiene SIDA o que tiene cáncer terminal. Es un diagnóstico que se tiene que manejar con mucho cuidado. Así que por eso lo vamos a dejar como un diagnóstico de exclusión. Y en cuanto al tratamiento, este combina dos abordajes que obligatoriamente tienen que ir juntos. Uno de los dos aisladamente no funciona y son el abordaje psicológico, que este puede ser individual o grupal, el paciente se beneficia más si recibe ambos, y los fármacos, que estos fármacos van a ser los antipsicóticos, conocidos previamente como neurolépticos. Son un gran grupo de fármacos distintos que comparten como mecanismo ser antagonistas del receptor de dopamina. Aquí ya nos vamos a meter con las vías de la dopamina, así que expliquemos un poquito mejor este concepto. Primero que todo, la dopamina se origina en el mesencéfalo y a partir de aquí se distribuye en 4 vías principales. Las que están en color celeste son las que se involucran con la esquizofrenia y son la vía mesocortical, que es la que origina los síntomas negativos, y la vía mesolímbica, que es la que origina los síntomas positivos. Entonces, el fármaco antipsicótico bloquea el receptor para que la dopamina no llegue a activar estas zonas de la corteza, haciendo que disminuyan los síntomas. Y por consiguiente, los antipsicóticos no solo se usan en los trastornos psicóticos, sino también en cualquier enfermedad que haga síntomas psicóticos, ¿de acuerdo? Lo negativo de estos fármacos es que también van a bloquear a las otras 2 vías de la dopamina, que son
la vía nigroestriatal, que es la que se comunica con los ganglios de la base, es decir, parte del sistema extrapiramidal. Si nosotros bloqueamos esta vía, no le llega dopamina a este sistema y el sistema decae. Entonces vamos a tener síntomas extrapiramidales, es decir, síntomas de movimiento involuntario, como temblores, tics, coria, discinesias, etcétera, dependiendo del fármaco. Y también vamos a tener un bloqueo de la vía túbero-infundibular. Esta es la vía que comunica al hipotálamo con la hipófisis. Esta es la que hace que la dopamina bloquee a la prolactina. Entonces, si esta se bloquea, la prolactina se puede producir sin control, provocando hiperprolactinemia, que en algunos pacientes se puede manifestar como galactorrea. Bien, ahora que sabemos eso, podemos entrar ya en materia. Los antipsicóticos los podemos dividir en dos grandes grupos. Los típicos o clásicos, que son los primeros que salieron, son los que más efectos secundarios tienen, pero son los más económicos. Y los antipsicóticos atípicos, que son los más recientes, que tienen menos efectos secundarios, pero que tienen un costo mucho más elevado. Los típicos o clásicos se dividen en dos grandes grupos, que son los de alta potencia y los de baja potencia. Los de alta potencia se conocen como incisivos y el clásico de este grupo es el haloperidol. El haloperidol, que como es de alta potencia, necesita dosis bajas para que funcione. Entonces mira este gráfico. Haloperidol necesita bajas dosis para un alto efecto antidopaminérgico. Y es por esta razón que sus principales efectos son antidopaminérgicos, o sea, estos son los que hacen más síntomas extrapiramidales y aumentan más a la prolactina. Y lo contrario, los de baja potencia, se les conoce también como sedantes. Aquí el estrella o el más característico de este grupo es la clorpromacina. La clorpromacina, como es de baja potencia, se tiene que utilizar a altas dosis. Las altas dosis, que este va a generar también un efecto antidopaminérgico, pero también puede generar efectos en otras vías neurotransmisoras, provocando síntomas, o mejor dicho, efectos secundarios más generales, como bajar la presión arterial, sedación, aumento de peso, y no tanto los efectos extrapiramidales. Después vinieron los antipsicóticos atípicos. Estos tienen muchos más mecanismos de acción, son más heterogéneos y aparecieron a partir de la invención de la clozapina. Este es el primer atípico y a partir de la clozapina en adelante todos los demás serán atípicos. La clozapina actúa bloqueando al D1, D2, D4 de la dopamina y a otros neurotransmisores de otras vías. Esta clozapina es bastante efectiva. Esta es la que se reserva para cuando el paciente no responde a otros antipsicóticos. Ahora tú me dirás, Juanse, ¿por qué no se utiliza de primera instancia clozapina? Porque puede generar agranulocitosis como efecto secundario. Entonces, este se reserva para los casos que no responden a tratamiento. Y los atípicos en general los podemos dividir, y esto es muy importante, en acción rápida y en acción prolongada. ¿Por qué razón? El paciente tiene muy poca conciencia de su enfermedad. De hecho, de eso se trata. Tiene bajo juicio de la realidad. Es por eso que los pacientes tienen mucha dificultad para seguir el tratamiento. Como no aceptan que están enfermos, no toman las pastillas. Además de que como tienen efectos adversos, peor. Entonces, son poco efectivos los que son de acción rápida, como el aripiprazol o la olanzapina, y es mejor utilizarlos de acción prolongada, los que tienes que inyectarle al paciente una vez cada varias semanas, y así el paciente ya no te tienes que pelear tanto con el apego al tratamiento. Algunos de estos ejemplos son la risperidona o la paliperidona. Sin embargo, aripiprazol y olanzapina también existen de acción prolongada, cada vez se están sacando más fármacos de más vías, no me voy a meter mucho en eso, pero como te dije, la forma más importante son las prolongadas, las DEPO, porque tienen mayor apego al tratamiento, ya que cuando tienen que tomar pastillas, pues no lo hacen. Y bueno, finalmente te dejo aquí una tabla con los usos que tienen los antipsicóticos. No solamente se utilizan en la esquizofrenia y paranoia, sino también en otros trastornos psiquiátricos como afectivos, psicosis secundarias o comportamiento, sino también tienen otros usos que no son dentro de síntomas psicóticos, como las hipercinesias, la agitación en el delirio, principalmente el hipoincoercible, ciertos tipos de vértigo, como adyuvante en el dolor crónico y en la abstinencia alcohólica. Muy bien, ahora que ya vimos la esquizofrenia, vamos a pasar a la paranoia. La paranoia se conoce también como trastorno delirante crónico. A diferencia de la esquizofrenia, que tiene una constelación de síntomas, la paranoia solamente tiene un síntoma, que es bastante definitorio, bastante marcado y notorio, que es la idea delirante, es decir, el delirio. Un delirio que es bien estructurado, monotemático y creíble, en el cual el paciente adopta una respuesta que es completamente lógica. Aquí el problema es la idea. La idea es la patológica, pero el resto de sus comportamientos es normal. En la paranoia no se acompaña de deterioro psicológico ni tampoco de desconexión con la realidad. El paciente puede llevar una vida bastante normal, excepto en los ámbitos que afecten a este delirio en específico.
Existen varios tipos de idea delirante. La más frecuente de todas es el delirio de persecución, donde el paciente cree que está siendo perseguido por un grupo de personas o por una institución que quiere perjudicarlo. Entonces, estos pacientes no pueden frecuentar lugares públicos ya que creen que los completos desconocidos realmente están espiándolo o viendo de qué manera pueden atraparlo. Existen otros delirios también frecuentes como el delirio de celos o celotipia, conocido también como el síndrome de Otelo, que clásicamente se le ha vinculado con el alcoholismo. Pero esta relación no se conoce todavía si es una causa o es un agravante, pero como el nombre lo dice, es la idea persistente de que tu pareja te está haciendo infiel. Esto puede, como no puede ser real, pero tú tienes la idea sin presentar pruebas. Tenemos también el delirio somático o hipocondriaco, donde el paciente persiste constantemente con la idea de estar enfermo, que ya lo mencionamos antes. También tenemos el delirio de grandeza o megalomanía. Este está muy bien retratado en el personaje de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Tenemos otros como el delirio de erotomanía, conocido como síndrome de Clerenbold, que la paciente, y digo la paciente porque es más frecuente en mujeres, tiene la idea persistente de que una persona está enamorada de ella, ¿sí? Y bueno, la verdad que esto no estoy diciendo algo que no sea parte de la fisiología de todas las mujeres, sobre todo en la adolescencia, pero a veces se sale de la realidad. Eso es lo que definiría el síndrome. Las pacientes creen que el presentador de televisión que no las conoce está enamorado de ellas. Es un ejemplo. Y finalmente, el delirio de parasitosis, conocido como síndrome de Ekbom, donde las pacientes, también es más frecuente en mujeres, piensan que tienen una infestación de parásitos que viven debajo de su piel. Esto les da un prurito psicógeno. Se comienzan a rascar, pero porque piensan que así eliminan al parásito. Y es muy frecuente que lleven a la consulta pedazos de piel descamada diciendo que estos son los huevos de los parásitos. Esto ya es una idea delirante un poco más compleja. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, es muy parecido al de la esquizofrenia. Tiene que combinar una psicoterapia que, a diferencia de la esquizofrenia, puede ser solamente individual y no tan intensiva, más el uso de antipsicóticos, que bueno, los antipsicóticos, al igual que en la esquizofrenia, se recomiendan las formas DEPOT, las de larga duración. ¿Por qué? Porque estos pacientes, aunque tengan una esfera psicológica bastante normal, no aceptan que están enfermos, no aceptan que tienen una idea delirante y por consiguiente no se apegan al tratamiento. Así que es mejor utilizar antipsicóticos de acción prolongada. Y con esto hemos terminado, amigos y amigas. Yo les tengo una recomendación buenísima para estudiar psiquiatría y es ver películas. Tienen que ver películas porque con esto se familiarizan mejor con el comportamiento de un paciente con esquizofrenia en este caso. Existen muchísimas películas de esquizofrenia, te puedo decir 20 porque es un tema que me gusta mucho, pero aquí te recomiendo 3 para empezar. 3 que a mi parecer retratan muy bien el cuadro clínico y que son El maquinista de Christian Bale, que está, en mi opinión, es la mejor actuación de toda su carrera, buenísima y sobre todo me parece que es la película que mejor retrata un cuadro de esquizofrenia paranoide. Esta no la puedes dejar de ver, que es de mis películas favoritas. Una segunda recomendación sería Beautiful Mind con el Russell Crowe en su época dorada, o sea, justo después de haber grabado Gladiador, y aquí también tiene una actuación espectacular, sobre todo que esta película tiene un componente que te muestra el antes y el después de cuando se recupera el juicio de la realidad. Es una película que igual te la recomiendo bastante. Y finalmente Capax, esta es mi favorita del Kevin Spacey, que es poco conocida pero que también es muy buena, no te la esperas, sobre todo el final es espectacular. Y eso es todo. Avísame en los comentarios si te gustó alguna de estas películas. No olvides suscribirte para ver más clases de medicina y no olvides seguirme en la cuenta de Instagram. A ver, jóvenes, preguntas. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, doctora. Dime. Bueno, me llamó la atención que cuando estaba diciendo en el video sobre los tipos de esquizofrenia, mencionaban la catatónica y que tenía una buena, digamos que, respuesta al tratamiento electroconvulsivo, pero ¿ese tratamiento en qué consiste? Ah, es que te ponen unas descargas eléctricas. Te ponen electrodos alrededor del lado bilateral de la cabeza, generalmente es temporales, y te pasan descargas eléctricas. Por supuesto que son descargas eléctricas que no te van a matar, ¿no? Sino nada más van a provocar una especie de
¿cómo podría decir? Epilepsia, son una especie de ataque epiléptico que hace que te pase tengas una epilepsia como si fuera un ataque epiléptico. Después de eso entras en un estado como de somnolencia, te acuestas, te repones y después de eso ya puedes tener una conversación más amena con los que están junto de ti o mejora tu estado, ya no estás en ese estado catatónico que es una inmovilidad psicomotora, pues. Entonces, ese tratamiento se hace solo en casos en los que se ha visto que hay resistencia al medicamento. Se supone que al ponerte esa descarga eléctrica, lo que va a hacer es que aumenta la permeabilidad de la sustancia para que haya intercambio con el medicamento, que pueda penetrar el medicamento a la célula y mejore tu comportamiento. Pero solo se usa en casos extremos. ¿Por qué? Pues porque pues siempre es difícil pues estar poniendo toquecitos a la gente, ¿verdad? Y que muchas personas han estado en contra de eso porque dicen que es casi medios de tortura, pero en realidad funciona. No se lo vas a poner a todo mundo, pero en ciertos casos en los cuales hay problemas, sí se da ese tipo de tratamiento. En algunos hospitales más, vamos a decir, como que cuidan más la cuestión de los derechos de las personas, les ponen un anestésico suave para que la gente no sienta tan feo. Bajo anestesia se los ponen. En el caso de México, pues como no hay medicamentos y nunca casi los ha habido, es a valor mexicano. Nada más hay que cuidarle a las personas que cuando se les dé la descarga eléctrica se protejan sus dientes, protectores dentales, porque es tanto a veces la contracción muscular que llegan a tener que se les rompen los dientes. Entonces hay que poner protección dental. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguna otra pregunta? Nuevamente, bueno, dejé lo del final que decía lo de las películas porque es lo que quiero que hagan ustedes. Si lo hacen, qué bueno, los felicito, y si no, pues ya muy problema suyo. Si es que vean las películas, traten de interpretar con lo que ya vimos como sintomatología para que ustedes puedan ver de otra manera las películas. A veces es mejor las películas que ir a un hospital psiquiátrico, se los digo, ¿eh? Pero bueno, es la decisión de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, jóvenes? Sí. Ujú. No forzosamente, porque se habla que el inicio de un trastorno de tipo psicótico en general puede ser como muy insidioso, lo que viste en lo del maquinista, o sea que no es de ¡fum! Aparece, sino que de repente como que van apareciendo pequeñas cosas, como por decir, te empiezan a hablar y tú primero lo tomas como de que "Ay, se me figuró", ¿no? Ya después cuando te vuelven a hablar otra vez, según tú, ay, pues ya está raro. Y entonces poco a poco van aumentando los síntomas. Es un inicio muy insidioso, ¿no? Muy rara vez empieza como un ataque, vamos a decir, un brote psicótico, que es de momento, que ahorita estabas bien en la mañana y en la tarde ya estás bien locochón. Y eso generalmente tiene que ver con cuestiones de drogas, ¿no? Pero sí, en general es muy insidioso, es poco a poco, poco a poco. Por eso tú lo vas aceptando, no nunca te pones en duda que si se te figuró, sino al principio sí, ya después ya no, ya lo crees de manera
firme. No hay manera de que lo dudes. Por lo mismo que como va empezando poco a poco, eso es lo que sucede. No sé si eso contestó tu pregunta, pero bueno. Ah, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, jóvenes? ¿Hay algo más? Ahorita, en la mañana me dijeron que el lunes no hay clases, ¿verdad? ¿O ustedes van a tener? No, doctora, no vamos a tener el lunes. Ah, qué bueno. Bendito sea Dios, dije yo, si me salen con que vamos a tener en la torre. Es día de la raza. Entonces a la universidad se la dan, les dan el día. Bueno, ¿alguna otra cosa? Ya podemos pasar a otro tema. Ah, ¿qué es más común, el uso de antipsicóticos típicos o atípicos? Pues mira, dependiendo de cuáles conoces más tú, como en tu práctica, una. La otra también depende del grado de problema que se encuentra el paciente. Cuando es demasiadas alucinaciones y delirios, pues más vale empezar con un antipsicótico típico, que es el que es más fuerte en cuanto a disminución de la sintomatología. Y ya después te puede ver si le puedes cambiar a un atípico. Es dependiendo también de la severidad del problema en el que te vas a enfrentar. Cuando es un paciente que todavía llega a tu consultorio, pero no está en un estado muy florido de enfermedad y puede uno manejarlo con los atípicos, hay que manejar los atípicos. Entonces te digo, ya va a depender de lo que tu experiencia y lo que consideres es mejor. Ahora, en cuanto a precio, pues los típicos son más baratos que los atípicos. Y también tienes que tomar eso en cuenta para tu paciente, porque pues no le vas a mandar un medicamento que le va a salir en 1,000 y tantos pesos a alguien que no tiene los medios económicos para sostener su tratamiento. Entonces tienes también que ver la cuestión económica. No sé si eso te ayudó en tu pregunta. A ver, ¿alguna otra cosa? Entonces, vamos a pasar, estoy en duda en que si empezaríamos con demencia o con depresión, pero de todos modos lo veríamos el miércoles, el tema que si son difíciles de conseguir, no son difíciles de conseguir. Lo que pasa es que les quiero decir algo, y eso es demasiado frecuente en la actualidad, es que algunas farmacias, por cuestión de económica, pues muchas farmacias lo que prefieren es venderte los caros, porque ellos tienen mayor ganancia en lo que van a ganar, pues a los típicos, que son relativamente más baratos. Ahora, afortunadamente, en algunos casos ya los encuentras en los, ¿cómo le llaman esto? Similares y que tienen el mismo efecto. Entonces, no porque sean similares van a tener diferentes efectos. Lo que pasa es que les digo, depende de la ganancia de las farmacéuticas y de lo que necesita el paciente, porque a veces desafortunadamente prefieren vender más caro que ellos no se fijan si le conviene o no al paciente, ellos quieren ganancias. La mayoría de veces es así. ¿Alguna otra cosa? Bueno.
Bueno, entonces si no hay alguna otra cosa, entonces nos veríamos el miércoles. Entonces, procuren portarse bien. Nos vemos, hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.